Hola a todos, qué gusto saludarlos. Hola, Bienvenidos ¿qué a tal? Paréntesis Podcast. Yo soy Nerian Leu, mi esposa Kelly Loza, para los que no nos Mucho conocen. gusto. La verdad que es un gusto estar con ustedes. Hoy emocionados con un tema, ¿verdad? Que definitivamente el Señor ha puesto en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es un tema que como cristianos creo que lo experimentamos, ¿verdad? En nuestro caminar, ¿verdad? Pero es algo que definitivamente Dios nos está llamando a cambiar. Y para no redundar más en el asunto, queremos ir al título, ¿verdad? De nuestro podcast, de nuestro tema de hoy. Y es, ¿conocemos al Dios que servimos? Hacemos esta pregunta en realidad porque nosotros, si te das cuenta, en el cristianismo, cuando tú comienzas pues en tu caminar con Cristo, vas a la iglesia, después te comienzas a meter actividades de la iglesia, puede que estés sirviendo en la iglesia, no sé, o sea, hay una gran cantidad de servicio que podemos hacer nosotros en la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces como cristianos también tenemos la idea de que como estamos sirviendo, estamos en 1000 actividades en la iglesia, nosotros estamos bien con Dios. Eso nos garantiza a nosotros conocer a Dios, ¿verdad? Y este ha sido un error y una situación que ha traído a tanto servidor de Dios y ministro de Dios a vivir incluso hasta una doble vida, ¿verdad? Pensando que el hecho de que estemos sirviendo, estemos en 1000 actividades en la iglesia, eso nos hace conocer a Dios. Y definitivamente estamos muy equivocados en esa situación, ¿verdad? Sí, y realmente es cuando vemos nuestra vida, ¿verdad? Muchos de nosotros experimentamos eso en algún punto o quizá lo estamos experimentando. Em, Iniciamos nuestro caminar con Cristo y a veces en las iglesias se tiene la idea que en cuanto yo inicié, tengo tal vez un par de semanas y tengo que comenzar a servir, a dar, y está bien, ¿verdad? Pero se pierde el enfoque de verdad, el que es el cambio y la transformación de nuestro corazón, que es lo que hemos venido hablando en las sesiones pasadas. Entonces, es algo que, esto es lo que vamos a hablar durante este tiempo y poder entender cuál es la importancia de ambas cosas, ¿verdad? Porque no Sí. es que digamos, bueno, entonces no es malo servir, por ejemplo, no, sino que realmente tenemos que tener un balance. Sí, una cosa no excluye a la otra, ¿verdad? Exactamente. Y por eso nosotros hemos estado hablando en los anteriores programas sobre la visión que tiene Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es tan importante nosotros tener bien clara la visión y siempre enfatizamos siempre en la visión porque si tú no tenés visión es por eso que te vas desviando a cualquier corriente, ¿verdad? En cambio, cuando tú tenés Sí. clara la visión a qué veniste en la tierra, cuál es el propósito de Dios para tu vida y para la humanidad, entonces cualquier servicio que tú puedas hacer tú, cualquier actividad, va a ser siempre encauzada dentro de esa gran visión, ¿verdad? Y esa visión no la dejó Dios, ya hemos hablado de esa, ¿verdad? Pero queremos enfatizar hoy en dos puntos bien importantes. Y esa visión nos la dejó Dios bueno, en varios pasajes de la Biblia, pero ahorita queremos mencionar lo que nos dice Hebreos 20:24, ¿verdad? Y Hebreos 20:24 nos dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso lo encontramos nosotros en Hechos 20:24. Y se dan cuenta, dicen, pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Aquí viene el primer objetivo. Dice que con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dice. Entonces aquí es una cosa bien importante. Porque aquí estamos hablando de dos situaciones. Uno es la carrera, nuestra carrera espiritual. Ya hemos hablado de eso. Nosotros tenemos desde que nosotros conocemos, la palabra no conocer no es, sino que desde que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
nosotros comenzamos nuestro caminar cristiano, como cristianos, ¿verdad? Porque nosotros ya aceptamos a Jesús, Él nos perdona nuestros pecados, toda la vida que pudimos haber tenido nosotros anteriormente, y nos libra, nos da esa salvación por gracia. Es un regalo que nos da Él porque no tuvimos que hacer nada para ser salvos, solo confesarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y Él nos libra de la paga del pecado, que sabemos que la paga del pecado es la muerte y el infierno. Pero desde ahí es nuestro día, nuestro primer día. ¿Por qué? Porque también Dios nos manda a seguir en esta carrera y llegar hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? Es regresar al Padre. Es un camino desde que aceptas a Jesús, que es tu primer día, hasta que algún día nosotros lleguemos al Padre. Y ese camino es un camino donde el Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo, su palabra nos van limpiando en nuestro corazón, nos van transformando hasta que nosotros lleguemos a poder tener ese corazón de Cristo, al tener el carácter de Cristo, alcanzar la estatura del varón perfecto. De eso se trata el cristianismo en realidad. Entonces cuando hablamos, aquí Hechos nos habla en Hechos 20:24 nos habla de, con tal que acabe mi carrera con gozo, dice Pablo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Entonces mi carrera, ya hablamos, ¿verdad? Es ese camino de transformación hasta llegar al Padre, hasta ver al Padre. Y mi ministerio, ahí sí hablamos de todo lo que es el servicio que tenemos como cristianos, ¿verdad? Pero son dos situaciones distintas, ¿verdad? Tú puedes estar sirviendo en actividades, haciendo 1000 cosas en la iglesia, pero no estás corriendo esa carrera. No estás sometiéndote al Señor en tiempo de intimidad para que Él cambie tu corazón, para que Él te transforme a ese carácter, que pueda Él formar su carácter en nosotros, ¿verdad? No estás trabajando en eso. Y a veces eso nos engaña mucho, ¿verdad? Que te sentís como que estamos haciendo bien las cosas porque estamos sirviendo. Y por eso mirás también ministros y servidores que viven una doble vida, ¿verdad? Y ahí, por eso es que viene todo el tema de que se les dice hipócritas, se les dice 1000 cosas, ¿verdad? Y no, en realidad no es hipocresía. Lo que pasa es de que todos tenemos esa naturaleza de pecado en nosotros. Y definitivamente si nosotros no estamos en esa carrera de transformación de nuestro corazón, definitivamente el ministerio o estar en 1000 actividades de la iglesia lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, con un corazón enfermo, sin ser trabajado, y por lo tanto así va a ser nuestro servicio, ¿verdad? Sí, y algo bien importante que me gustaría resaltar es que muchas veces estamos haciendo cosas que no son malas, pero que el Señor no nos llamó a hacerlas, ¿verdad? No nos llamó a servir específicamente en ese ministerio. Y por eso dice, el ministerio que recibí del Señor, recibí. Quiere decir, o sea, Él me lo dio, Él me dijo, me reveló que Él quería que yo sirviera en este ministerio, en esta área. Entonces, muchas veces estamos sobrecargados porque queremos servir en todo, ¿verdad? Y no tenemos ni siquiera noción de lo que el Señor realmente quiere. ¿Y qué pasa? Nos cansamos y lo dejamos tirado todo. Y tal vez podemos estar un par de años así sirviendo, y como no tenemos una relación con Dios, simplemente nos quemamos, nos frustramos y nos damos la vuelta y dejamos todo tirado, ¿verdad? Y le echamos la culpa a Dios. Entonces, es bien importante que nosotros le preguntemos a Él, Señor, ¿en qué tú me quieres? Señor, ¿cuál es mi senda que tú has preparado para mí en el servicio? Totalmente, ahorita yo creo que eso ni lo habíamos hablado, ahorita que tú hablaste de este tema, o sea, del versículo de Hebreos, de Hechos 20:24. Y sí, o sea, ahí creo que esto no lo había visto yo bien, pero dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿verdad? Aquí está hablando Pablo con mucho entendimiento, o sea, recibí del Señor Jesús. Quiere decir que no cualquier cosa, o sea, la misma palabra nos dice que algunos fueron llamados a evangelizar, a enseñar, ¿verdad? Algunos son profetas, o sea, hay un montón de ministerios, ¿verdad? El cual Dios dejó. Y te va a llamar a alguno en específico, a varios, no sé, pero va a ser Él el que te los va a entregar.
Pero ¿cómo vamos a nosotros conocer qué es lo que quiere el Señor para nosotros si nosotros no tenemos ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Que es nosotros esa intimidad con el Señor en donde comenzamos a escuchar su voz, porque algo que sí me ha confrontado a mí es que si no estamos escuchando la voz de Dios, y no me refiero solo a escucharla audiblemente, porque Dios no ha dejado de hablar así, pero habla de muchas formas, habla en pensamientos, en sueños, en visiones, en tanta... En su palabra. En su palabra, estamos leyendo y tal vez el Espíritu Santo ahí nos alumbra, ¿verdad? Algo que no habíamos visto nos alumbra. Entonces, si no estamos recibiendo esa revelación de Dios, es algo donde tenemos que hacer un alto en realidad, decir, bueno, estoy haciendo tanta actividad, pero nosotros, la verdad que no conozco al quien sirvo. O sea, estoy sirviendo a un Dios a quien no conozco, ¿verdad? Y eso es algo que de verdad nos debe confrontar en nuestras vidas, ¿verdad? Porque veremos más adelante en otros versículos de que el siervo o el obrero que es aprobado por Dios es el que hace su voluntad, no es el que hace lo que quiere. Y como decías tú, o sea, puede llegar al punto que te afanes con tantas cosas que ni siquiera Dios te está pidiendo, ¿verdad? Miramos tantos pastores a veces que tal vez no nos están llamando al pastorado, sí al servicio de Dios, tal vez no al pastorado, y se van y se tiran como pastores y tal vez no estaban llamados a eso y después, como decís tú, se enojan. Y tal vez el Señor no los estaba llamando a eso, los estaba llamando a otro ministerio o a otra cosa, pero por no conocer la voz de Dios, por no tener esa intimidad con Dios, en realidad es una intimidad donde se dedica tiempo. Necesitamos nosotros encerrarnos en nuestro cuarto, en un lugar, y comenzamos a orar, a comenzar a tener intimidad con el Espíritu Santo para que nos vaya revelando y nos vaya dando esa claridad o nos dé esa revelación, que nos dé esos ojos espirituales para poder ver lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Si no, vamos a andar dando vueltas en el desierto, definitivamente, en el ministerio y en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y eso es bien importante porque este Hechos 20:24, lo hablábamos contigo, ¿verdad? Pero tiene esos dos objetivos, o esta visión, se le podría decir, ¿verdad? Que nos está hablando de acabar esa carrera que hablamos, que es el crecimiento espiritual y el ministerio, van relacionadas directamente con los dos más grandes mandamientos que nos dio nuestro Señor, ¿verdad? Recuerdan que cuando le preguntaban al Señor Jesús cuáles eran los dos grandes mandamientos, cuáles eran los mandamientos más importantes, dicen, el primer mandamiento era amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con todo tu corazón. Y el segundo más grande, dice, ¿verdad? Que se asemeja a amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y se dan cuenta que cuando dice amar a Dios con todo tu corazón, ahí está directamente relacionado con el primer objeto de la visión que habíamos hablado en Hechos, que es crecer espiritualmente, ¿verdad? Es acabar la carrera con gozo. Porque cuando yo comienzo a amar a Dios definitivamente es porque ya estoy teniendo una intimidad con Él, estoy conociéndolo a Él, estoy creciendo en Él, Él va formando su carácter en nosotros, Jesús va formando nuestro carácter porque Él nos va revelando hasta el pecado que tenemos que cambiar, su sangre, su palabra, el Espíritu Santo nos va cambiando por dentro y nos va formando cada vez más con su carácter. Y como todos decimos amamos a Dios, y si te das cuenta, en realidad amamos a Dios. Sí, ¿no? Y realmente eso tenemos que ver nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros frutos, que es lo que de verdad demuestra si amamos o no. Y esta es una situación, como habíamos hablado antes también, que no es algo que va a surgir de mis propias fuerzas, ¿verdad? Sino es un amor que el mismo Señor pone en tu corazón, porque no puede surgir de uno mismo, pero Él mira el deseo que uno tiene de poder amarlo de verdad, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta cuando uno examina su agenda, sus días, ¿verdad? Uh-huh. En qué ocupa su tiempo, en qué ocupa su recurso económico también. Se da cuenta uno que realmente no es que no amamos a Dios con todo nuestro corazón, como muchas veces decimos. Sí, totalmente. Y
y tenés toda la razón, ¿verdad? Y por eso es que ya hablamos de ese crecimiento espiritual. Y en ese primer mandamiento te dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Pero nos damos cuenta, nosotros necesitamos ser sanados y transformados en nuestro corazón. Porque nosotros la verdad que nuestro amor es muy condicional aún, ¿verdad? Es un amor muy enfermo aún, no es el amor, no es el corazón de Cristo, con el que puede amar incondicionalmente. Entonces, es bien difícil cumplir con ese primer mandamiento de amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con un corazón enfermo. La verdad que no tenemos la capacidad de amar y cumplir ese primer mandamiento. Y por eso es lo importante de crecer espiritualmente. Y para eso vino Jesucristo. Porque solo su sangre puede cambiar ese corazón enfermo y convertirlo en un corazón como el de Cristo. Y ya cuando en ese proceso de transformación en donde tu corazón se va transformando, te va quitando las envidias, te va quitando la ira, te va sanando de adicciones, te va sanando de dolor, ese corazón comienza a formarse como el de Cristo y es un corazón que ya puede amar con todas sus fuerzas y con toda su alma al Señor, ¿verdad? Entonces, ese primer mandamiento definitivamente, nosotros amamos ahorita, sí, definitivamente tenemos un cierto nivel de amor a Dios, pero es un amor todavía muy enfermo, ¿verdad? Entonces, va directamente ligado al primer mandamiento, ¿verdad? Y el segundo, obviamente, dice, y el ministerio que recibí, dice, nos dice Hechos. Y estamos hablando que el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo. Y el servicio que es a Dios es cuando estamos sirviéndole a nuestro prójimo, sirviendo a Dios, cuando tú vas a servir a la iglesia de cualquier forma, vas a la alabanza, vas incluso a dirigir el parqueo, vas a predicar, todos los servicios que podamos tener nosotros al Señor, ¿verdad? Estamos sirviendo al prójimo y ahí se cumple ese segundo mandamiento. Entonces esa es como que la visión. Y a esto le llamamos, se le llama la visión de la cruz, ¿verdad? Sí. También va bien relacionado a lo que es la cruz. Hay una barra vertical y una barra horizontal que conforman la cruz. La barra vertical nos está hablando de ese crecimiento espiritual. Eso es lo que representa la barra vertical de la cruz. Es el crecimiento, nuestro caminar de transformación, esa carrera de transformación que tenemos nosotros, donde vamos nosotros siendo transformados de gloria en gloria hasta poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Y por qué? Porque necesitamos ser limpios, necesitamos crecer espiritualmente, ser sanados, porque a eso vino Jesucristo. No solo a perdonar tus pecados, sino que vino a quitarte también es todo eso que te hace seguir pecando. Ya hablamos de que una cosa es de que te perdone, porque tú puedes pedir perdón y sí, pero al ratito ya tienes ganas de seguir pecando otra vez y te gusta el pecado. Todo eso que nos hace seguir pecando podemos ser liberados de eso a través de la sangre de Cristo, pero es ese crecimiento espiritual, de eso se trata, ¿verdad? Y la barra vertical, la barra horizontal, es lo que representa el ministerio. Prácticamente es la extensión de Dios, de su amor hacia el prójimo, ¿verdad? Entonces, cuando esas barras de la cruz están desbalanceadas por el ministerio, por ejemplo, es una barra, te esforzaste, te dedicaste solo a formar esta barra horizontal. Sirvo acá, que hoy voy a servir a predicar a jóvenes, que voy a predicarle a otras personas el día siguiente, que el otro día tengo que dirigir el parqueo, que el otro día tengo que dirigir la oración. Y cuando estamos tan llenos en esta barra horizontal, la hicimos tan larga, ¿verdad? Que cuando comienzas a ver como decías tú, tu agenda, ¿verdad? Decís, bueno, sí, me llené de servicio a Dios, pero ¿dónde está la comunión? ¿Dónde está el espacio, el tiempo que le estoy dedicando a Dios para estar a solas con Él, ¿verdad? Es como una pareja. Nosotros podemos hacer 1000 cosas juntos, podemos cuidar a nuestro hijo, tal vez yo me puedo ir a trabajar, tú también te vas a trabajar, vas a hacer 1000 cosas y terminamos nuestro día siendo lleno de actividades, en teoría, bueno, no en teoría, sino que con el objetivo de nosotros ayudar a la familia, de hacer crecer a la familia económicamente, en todos los aspectos, pero nunca tuvimos una relación, no pudimos ni siquiera platicar en la noche, no, cada quien se fue a dormir. Así pasa con Dios. Nos llenamos de tantas actividades y no tuviste esa comunión con Dios. Entonces, ¿cómo lo vas a conocer? Tú cuando conoces a tu pareja o tu novia, te vas a casar, lo que sea, y conoces a esa pareja, necesitas conocerla. Tú de primas a primeras no le cuentas todas esas profundidades de tu vida.
El primer día no se los cuentas, es conforme tú vas avanzando y vas conociendo a esa persona, que comienzas a abrir tu corazón y a decirle más cosas, a revelarle incluso vulnerabilidades tuyas, ¿verdad? Es una relación que lleva tiempo, ¿verdad? Construirla hasta que cada uno ya se conoce, ya qué le gusta, qué le cae mal al otro, cuáles son sus debilidades, con qué está luchando, ¿verdad? Y es lo mismo con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo sirves a un Dios al cual no conoces, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Prestarle atención a eso. Sí, y ahorita se me venía a la mente el ejemplo que yo creo que todos lo conocemos, la historia de Marta y María, ¿verdad? Cuando llega el Señor Jesús, Marta estaba muy afanada haciendo algo bueno, ¿verdad? Que era el servicio. Sin embargo, María había tomado la mejor parte, que era estar en los pies de nuestro Señor Jesús. Y justamente él le recuerda y le dice a Marta que por qué se afana, porque ella estaba molesta de ver que María no estaba haciendo nada, pero realmente ella tenía la mejor parte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esta es como de poder entender. Recordémonos que Jesús hablaba en parábolas, ¿verdad? Entonces era para poder realmente entender que lo mejor es estar con Él, ¿verdad? O sea, Él ahí nos está revelando que la mejor parte, la mejor porción es estar con Él. Y cuando estamos turbados y nos damos cuenta que estamos en el servicio, pero nos sentimos afanados, estamos turbados, estamos cansados y no nos da tiempo de estar con el Señor, de tener una relación personal con Él, entonces nos debemos cuestionar realmente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Poder cuestionar nuestras motivaciones y qué es lo que me hace estar ahí, estar sirviendo. Sí, totalmente. Y lo hablábamos al principio, ¿verdad? Y por eso es que miramos tanto ministro. Cuando no hay entendimiento, definitivamente nosotros nos ponemos a juzgar, ¿verdad? Porque ya tenemos, cuando Dios te va cambiando tu corazón, te das cuenta que no somos nosotros, no tenemos ninguna competencia ni ninguna autoridad para estar nosotros juzgando a las demás personas. Y pasa a veces con los ministros, ¿verdad? Pastores, etcétera. A veces caen, están en pecado, están en muchas situaciones, ¿verdad? Y viene gente, tal vez si solo les vienen a decir hipócritas y mil cosas más, ¿verdad? Obviamente eso es no tener entendimiento también, ¿verdad? Porque no somos quienes nosotros para juzgar, y no quiere decir que esa gente o esas personas, como nosotros también que servimos, no hayamos tenido un corazón dispuesto, ¿verdad? A servirle, o que no se haya hecho de corazón, sino que simplemente no había entendimiento en cuanto a la visión de Dios, en cuanto a la visión de la cruz, ¿verdad? Nos llenamos de actividades y cuando sentimos estamos con nuestras propias fuerzas sirviendo, predicando aquí, predicando allá, sin ser llenos del Espíritu Santo, sin ser transformados por Él en la intimidad, y por lo tanto no podemos dar lo que no tenemos adentro, ¿verdad? Tu corazón no ha sido transformado, tu corazón lo dejaste ahí en el abandono, no se trabajó, entonces ¿qué va a dar? Es un corazón que está expuesto a seguir pecando porque venimos con una naturaleza de pecado. Satanás en un principio, al momento de Adán y Eva pecar, insertó esa naturaleza de pecado en nosotros, es con la que venimos heredando generacionalmente, ¿verdad? Y es por eso que a ti nadie te enseña a pecar, ya venimos con ese instinto de querer hacer lo malo. Entonces, definitivamente, la sangre de Jesucristo era necesaria que fuera derramada para nosotros quitarnos toda esa naturaleza de pecado y llevarnos en esa transformación hasta ser igual como Él. Antes la sangre de los corderos no podían hacer eso. Solo era para expiación de pecados, era para que Dios perdonara sus pecados y estuvieran en paz con Él. Pero en realidad esa transformación de nuestro corazón solo la puede hacer la sangre de Jesucristo. Es la sangre del Cordero perfecto. Y por eso es que ese es su nuevo pacto. Por eso en Jeremías decía, y cuando le habló a Jeremías, ahí Jehová dice, pondré, este es el pacto que haré con ustedes, pondré mi ley, ¿verdad? En sus corazones, en sus mentes, ¿verdad? Las pondré en su mente y la escribiré en sus corazones. Quiere decir que nos va a restaurar a su naturaleza, ya no solo va a ser una
leyes que tenemos que nosotros externamente cumplir, sino que ahora Él va a hacer que estén en nuestro corazón. Quiere decir que sí haya un cambio de verdad en nosotros, no solo que aparentemos hacer lo bueno. Entonces, de eso se trata la visión de la cruz. ¿Creces tú espiritualmente permitiendo que Dios transforme tu corazón? Y sirves, ¿verdad? Pero la barra vertical es la más importante porque esa es la que te va a llenar, a sostener para que puedas seguir sirviendo y que tu servicio no se convierta en una carga. Porque es cuestión de tiempo para que se convierta en una carga si tú no creces espiritualmente. Eso sigue pasando. Y sigue pasando. Y después tú, por no tener entendimiento, por la ignorancia en la palabra de Dios, te enojas porque piensas que de verdad estabas haciendo bien las cosas con Dios. Y te cansas y dices, no puedo, y me enojo porque yo quise hacer bien las cosas y y Dios no me ayudó. A veces dice uno eso, ¿verdad? Y no, simplemente es que tú no entendiste la visión de Dios. Estamos en ignorancia y recordemos que dice su palabra, también nos lo aclara. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, ¿verdad? Entonces necesitamos ser entendidos en la palabra de Dios. Y es importante esto, porque más que para nosotros poder servir en el ministerio, nuestro crecimiento espiritual tiene un objeto muy, muy, muy claro, hermoso. Es el propósito de nosotros crecer espiritualmente, porque no es nada más de nosotros que Jesús transforme nuestros corazones y nos lleve hasta esa estatura de Él, ¿verdad? Hasta formar su carácter, porque todo tiene un propósito. No solo es de que haya crecido y ahí me quedé. Hay una promesa para el que se deja transformar por Dios, porque al final es Él. Sí lleva una acción, porque obviamente nosotros tenemos que decidir y tomar la decisión de someternos a Él y dejar que Él nos trabaje. Y el recurso más importante que tenemos es el tiempo. ¿Cuánto tiempo estás dedicándole a Dios para que Él te limpie? Porque al final Él es el que te va a limpiar, pero sí necesitas dedicarle el tiempo para que Él te limpie. Entonces, son méritos de Él. Pero tiene una promesa importante, ¿verdad? Y es hermosa esa promesa. Y nos lo dice su palabra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios al Padre. Y aquí no te estoy hablando de irte al infierno, no te estoy hablando de la salvación. Aquí estamos hablando de ver al Padre. El momento que tú aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador, al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, recibiste esa salvación. Ya no estás destinado a irte al infierno, ni tener esa muerte eterna. Pero otra cosa son las siguientes dimensiones. Porque definitivamente Dios es justo, ¿verdad? O sea, y no nos da miedo decir esto, porque a veces esta palabra es a veces un poco fuerte, pero Dios es justo. No le va a dar lo mismo a la persona que simplemente no quiso nada con Dios y que solo aceptó su salvación y que ahí se quedó, a alguien que dedicó su tiempo a querer ser transformado y anheló estar con Dios, ¿verdad? Entonces van a haber diferentes dimensiones y como te digo yo, aquí cuando nos habla de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Padre, no nos está hablando de que los de limpio corazón no se van a ir al infierno, no, aquí nos está hablando de ver al Padre, ¿verdad? O sea, puede ser que tú ya seas salvo, pero no trabajaste en tu corazón, te quedaste sirviendo. Sirviendo siempre, pensando que estabas bien con Dios, pero nunca te dejaste transformar de tu corazón, y no llegaste a esa estatura, y definitivamente eso nos impide a nosotros optar a esa promesa de ver al Padre, de ser la esposa del Cordero, porque Él se va a unir con una iglesia santa, ¿verdad? Entonces es importante saberlo, y te doy fundamento bíblico de esto. Mateo 7:22, ¿tú lo tenés por ahí? Sí, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué duro, Qué fuerte, es fuerte este versículo, pero hay que tener entendimiento, porque yo pensaba que aquí estaban hablando del infierno. Yo creo que muchos hemos pensado eso. Se dan cuenta que está hablando de personas que profetizaban en su nombre, servicio, que echaban fuera demonios, estaban sirviendo, que hacían milagros en su nombre. Imagínense, estamos hablando de personas que, ¿cómo podemos estar engañados que como estamos profetizando, pues estamos haciendo milagros en nombre de Dios, estamos bien con Dios? Y acordemos que esos son dones, y el don es un regalo, no es algo que yo haya merecido, simplemente el Señor nos está dando ese don.
Y dice... es irrevocable. Y es irrevocable. Y dice, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí cuando dice esto, aquí no les está diciendo se van a ir al infierno. Aquí lo que pasa es de que estamos hablando ya de la dimensión de ver al Padre. No todos vamos a estar en esa dimensión del reino de los cielos. Ahí van a ustedes, la misma palabra nos lo dice, hay fundamento bíblico donde dice que hay nueva tierra, nuevo cielo. O sea, vamos, ahí hay muchas moradas, lo dice la palabra, ¿verdad? Y definitivamente el monte Sión o la nueva Jerusalén de la que nos habla la Biblia es lo más alto donde podemos llegar como cristianos, ¿verdad? Y prácticamente es estar en la plena presencia de Dios. Una presencia santa donde nos vamos a poder unir en santidad con Él. ¿Por qué? Porque nos dejamos transformar hasta llegar a ser santos como Él es santos. Poder llegar a tener un corazón como el de Él, en donde su santidad pueda estar con la nuestra, obviamente gracias a Él, porque ya dijimos, nosotros no podemos ser limpios por nuestras propias fuerzas, no se puede, es solo los méritos de Cristo, su sangre la que nos va limpiando y nos va transformando de gloria en gloria hasta llegar a como Él, ¿verdad? Entonces aquí en este versículo no nos está hablando de irnos al infierno, ¿verdad? Entonces uno pensaba eso, pero en realidad aquí no está hablando de irse al infierno. Simplemente son cristianos que nunca decidieron someterse a Dios, someterse a la intimidad con Dios para que Él los limpiara y transformara sus corazones. Son cristianos que siguieron con ira, siguieron con envidias en la iglesia, Con siguieron chismes. con chismes, mil cosas. ¿Cuántos hemos estado así en ese estado, verdad? Y nunca trabajaron sus corazones, sí creyeron en Jesús, son salvos, ahí están, pero no en esas dimensiones, no viendo al Padre, no en esa dimensión del reino de Dios, ¿verdad? Sí, en nuevos cielos, pueden ser en nuevas tierras, gracias a Dios, libres del infierno, pero no en esa dimensión más alta a la que podemos estar. Y Jesús compró todo para nosotros a través de su sangre, ¿verdad? Derramó su sangre para que nosotros pudiéramos alcanzar esas grandes promesas y esa promesa de poder heredar su nombre, poder reinar con Él, poder verlo a Él, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, no sé si tú quieres agregar algo más antes de terminar. Pues me gustaría agregar 2 cosas. Primero, enfatizar en que la inversión que tenemos que hacer es de nuestro tiempo. Y nuestro tiempo tiene que ser principalmente para con Dios, no para el servicio o el ministerio, ¿verdad? Entonces, solo así es como vamos a conocerlo realmente y Él nos va a conocer también, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes que lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, como tú decías anteriormente, que no se trata de nuestras propias fuerzas, pero lo que nosotros tenemos que poner es nuestro tiempo. Y si se dan cuenta, en este tiempo, ahorita lo que menos tenemos es tiempo, ¿verdad? O sea, como que el enemigo también se ha encargado de que estemos llenos de actividades, que de maestrías, que de doctorados, que de todas las diplomados, de todas las cosas que podamos estudiar y que ahora quiero estar aquí, ahora quiero estar allá. Quiero estar en un gran trabajo, pero me implica que trabajo 10, 12 horas diarias durante los 5 días, ¿verdad? No es solo que me quedé un día, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta, nuestro tiempo ahora es muy atacado, es muy reducido, porque estamos haciendo cosas también que el Señor no nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Entonces, esa es como una reflexión que a mí me gustaría dejarles. Y juntamente con eso, es un versículo que yo creo que ya hemos hablado de él antes, pero es en Salmos 139, 23, y aquí David dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Miren, si se dan cuenta, esta es una oración pues relativamente pequeña, ¿verdad?
pero es algo que le podemos decir al Señor con todo nuestro corazón, porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? A veces sí podemos estar engañados nosotros mismos que lo que estamos haciendo está bien, que lo estamos haciendo por las motivaciones correctas, pero pidámosle al Señor que sea Él el que escudriñe nuestro corazón y que nos revele si tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y qué cambios son los que tenemos que hacer. Y Él seguramente sí les va a dar una respuesta, ¿verdad? Porque Él está interesado en que nosotros le preguntemos y obviamente va a estar interesado en respondernos para que nosotros podamos accionar y podamos pues tomar las decisiones necesarias para poder hacer lo que Él nos diga, ¿verdad? Eso es lo que yo les quería dejar el día de hoy. Excelente, y en eso se resume todo, ¿verdad? Y por eso era el título de nuestro episodio de hoy. De verdad conocemos a ese Dios al quien servimos, ¿verdad? Es algo que debemos nosotros meditar, reflexionar, ¿verdad? Y si no es así, definitivamente de algo podemos estar seguros de que el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Tiene misericordia de nosotros, sus misericordias son nuevas cada mañana, su fidelidad es para siempre y nos endereza nuestros pasos, ¿verdad? Nos hace ver cuando estamos mal y este es un tema muy importante que nosotros debemos de reflexionar, ¿verdad? Reflexionar porque definitivamente Dios no nos quiere dejar como estamos, quiere transformar nuestros corazones y quiere tenernos de regreso en su presencia, ¿verdad? No en los nuevos suelos, no en la nueva tierra, sino que Él sí nos quiere en lo más alto, cerca de Él, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar esa oportunidad y creo que eso sería como que el punto importante de este episodio. Si no tienes ganas de buscarlo, lo hemos hablado en episodios anteriores. Él también en su palabra nos dice que Él produce en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, como tú decías en esa pequeña oración, también tú le puedes decir: Señor, necesito poder conocerte, necesito poder tener deseos de que tú me cambies, ¿verdad? Pon ese deseo en mí porque yo no lo tengo. Una oración sincera. Ahora el corazón humillado y contrito no despreciará a Dios, y lo dice Salmos, lo dice David. Entonces hay que aferrarnos a esa palabra. Sí se puede cambiar, porque por nosotros mismos definitivamente no, sino que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia, es suficiente, ¿verdad? Y eso es algo que tienes que tener claro, ¿verdad? En tu mente, en tu corazón, ¿verdad? Entonces ha sido, ¿verdad?, un gusto estar con ustedes nuevamente. Compartan este mensaje, ¿verdad?, a las personas que tengan cercanas, que yo sé que hay gente necesitada que pueda tener necesidad de, valga la redundancia, ¿verdad?, del Señor, de escuchar un mensaje, ¿verdad? Entonces compártanlo, estamos en todas las plataformas. Tengan la seguridad también que seguimos orando por cada uno de los que nos escuchan, los conozcamos o no, nosotros los ponemos en nuestras oraciones. También escriban ahí en los comentarios si tienen alguna petición en específico. Va a ser de verdad un privilegio el que nos da Dios de poder orar por ustedes, ¿verdad? Entonces eso ha sido todo y esperamos verlos el próximo miércoles. Que Dios me los bendiga. Adiós. Bendiciones.